Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Caparazón Político. Como saben, pues, hoy vamos a tener una información muy buena. Ya habíamos hablado en el video anterior. Y no se olviden de suscribirse y darle su poderoso like. Esto es ya gratis, aquí no les cobra nada. Pero bueno, echémosle muchas ganas. Y hoy tenemos, ya saben de quién. En contexto tenemos a la tortuguita. Hola, ¿cómo estás, tortuguita? Hola, Hola, aquí con chicos. nuestros ¿Cómo están? telescuchas, videoescuchas. Bueno, habíamos hablado de que íbamos a hablar sobre el sexenio. Habíamos empezado a hablar de los sexenios. Así es. Para que la gente que está del otro lado, que a lo mejor va a ser su primera vez que van a votar, su segunda, o que no tienen esta información, se las vamos ahora sí que a facilitar, ¿no? Ajá. Y vamos a hablar del sexenio que fue de 1964 a 1970, que es cuando llega al poder por medio del PRI el presidente Gustavo Díaz Ordaz Bolaños. Es cuando llega al poder. Él nació en Chalchicomula, como dijera el Divi Valley, ¿no? Chalchicomula, Puebla, que ahora es Ciudad Cerdán. Ahora es Ciudad Cerdán. Pero bueno, este señor, Gustavo Díaz Ordaz, vamos a ver lo bueno y lo malo que hizo. Sus logros y todo eso. Exactamente. Logros muy buenos que hizo durante su sexenio. Mantuvo una economía sana, porque la tuvo. Al final de su sexenio tuvo un 8% de incremento, o sea, muy bueno 8%. Y parece ser que la inflación estuvo en 2 puntos y fracción. O sea, bastante bueno. Si ponemos menos 2 más 8, un 6% es maravilloso. Así es. La verdad. Pero vamos a ser francos, en otros tiempos, el señor, muy buen economista, durante sus sexenios se dieron cosas buenas como hubo 2 eventos importantes, Tortuguita. Estuvo las Olimpiadas de 1968 y el Mundial México 70, que fueron 2 escaparates que le dieron a nuestro país un renombre a nivel mundial. Exactamente. El que hizo durante su sexenio también fue el Tratado de Tlatelolco, que se dio en 1969, en donde firmaron las naciones de Latinoamérica no meterse en nada de armas nucleares, ni armas químicas, ni nada. No, ni hacerlas, ni producirlas, ni comercializarlas, ni nada. Exactamente. Y, periódicamente, bueno, Latinoamérica, pero Estados Unidos ahí no firmó. Sí. Él firmó como que sí estaban de acuerdo ellos. Como quien dice, en otras palabras, le amarró las manos a los países latinos. Entre ellos a México. Ajá. Pero bueno, eso fue el tratado de Tlatelolco que hubo. Hubo también la situación del metro. Se dice que él mediante con amigasmos y demás, por cierto, de esta María Félix, ajá, que se llevaba muy bien con los franceses. Gracias a ella. Y gracias a ella intervino. Yo no sabía, pero es un dato muy interesante. La firma francesa fue la que ayudó para la construcción del metro en la Ciudad de México. Entonces, de alguna manera, sí hubo cosas, digamos, que fueron pues bien. Pero, también, ahora vamos con lo malo, intolerancia, ¿no? Sí, Gustavo Díaz Ordaz tuvo un gobierno bastante intolerante. Él no era, no le gustaba que le llevaran la contrariedad, no le gustaba que hubiera más libertad, porque él tenía un lema que si no se hacía valer la libertad, iba a generar libertinaje y comunismo, y eso iba a traer muchas cosas aquí en el país. Entonces, este señor no le gustaba que lo contrariaran. Su palabra era ley. Se tenía que hacer y no había contrariedad. Nada, abriendo un poquito de paréntesis, también él tuvo que ahora sí que como ahorita lo estamos viviendo en el sexenio de López Obrador, muchas marchas que están habiendo porque hay muchas demandas de cosas, por ejemplo, de los doctores y así. En ese entonces también hubo marchas de doctores y enfermeras del sistema de salud pública, y demandaban que se les pagara mejor y que les dieran mejores prestaciones. ¿Y saben con qué
con cómo respondió el señor Díaz Ordaz, los cesó, o sea, hace que los despidió y los sustituyó con doctores del ejército. Oh, fíjate. Esa fue su solución. Es que en ese tiempo, estamos hablando cosas también, las cosas malas, y la verdad es que un gobierno intolerante. Otra cosa que se me, bueno, no se lo comenté, en su sexenio se da que la votación era a partir de los 21 años. Cuando hubo una modificación que fue a los 18. Entonces ya muchos estudiantes que a 18 años cursaban, bueno, pues ya se vio un levante de todas estas masas de estudiantes que estaban a desacuerdo con él porque no había mucha lana, mucho apoyo para las escuelas. Para la educación. Exactamente, entonces empezaron a levantarse los estudiantes, sobre todo los de Politécnico, y empiezan a hacer sus movimientos. Y al principio, pues él se muestra un poco tolerante, pero después ya no, porque se le sale de las manos. Luego los muchachos hicieron una manifestación en la Catedral Metropolitana. Se habla de que hicieron disturbios. No golpearon a nadie, no hubo balazos, no hubo nada, pero sí hubo disturbios en la catedral. Y eso fue visto mal por la sociedad conservadora, ¿no? Y otra de las cosas, que hubo una persona que ondeó una bandera, no hasta arriba del asta, pero sí ondeó una bandera en el asta, a mitad de asta, una bandera rojinegra con símbolos de comunismo, ¿no? Que estuvo bastante mal. Y eso eso dio la vuelta al mundo. Entonces Estados Unidos hizo presión contra el presidente de Ordaz. Sí, más que nada que las movilizaciones, hay que recordar mucho, Tortugo, que en aquel entonces no había tanta apertura hacia el conocimiento como lo hay ahorita. En esos tiempos, el gobierno, ahí sí, bueno, no voy a hacer comparación, pero sí hacer mucho énfasis en que durante ese sexenio de Díaz Ordaz, los libros de texto y los libros que eran vendidos o dados para que los estudiantes ejercieran su educación, ahora sí que eran cuentagotas, nada más ellos le entendían y decían y aprendían lo que el gobierno quería que ellos supieran. O sea, no te dejaban pensar más allá de tu capacidad. Si tú querías, o sea, como ahorita que hay mucha apertura del internet, si hubiera sido en este sexenio que estuviera ese señor que era tan represor, lo que hubiera mandado a hacer es bloquear el internet para que tú no tuvieras el acceso a conocer todo el mundo de ciencia, de entretenimiento, de música, de arte, todo lo que engloba el mundo, porque en ese entonces así, vivíamos en una burbuja. Bueno, vivíamos, digo, porque yo soy mexicana y me considero así. Yo no nacía todavía en ese entonces, pero así fue como se vivió. Si no, tú desmiénteme. Exactamente, Carlos. mira, aquí la cuestión es que también, o sea, yo nací en el 65, yo nací en el 65, él ya estaba el presidente en el 64. Sin embargo, yo recuerdo que mis papás, yo estaba todavía niño, y después lo escuché en el siguiente sexenio, de que había sido muy represor el señor. El señor era muy intolerante, era una persona de pocas palabras, pero directas. Él te decía, deja eso, y a la siguiente ya no te decía nada, te golpeaba. Y la verdad, bueno, su sexenio va a ser marcado por el 68, ¿no? Por la matanza que primero no hubo ningún estudiante muerto, luego hubo 30, y cuando él sale, él dice que él asume toda la responsabilidad de lo que pasó ahí, y resulta que no fueron 300 personas las que fallecieron, cuando mentira, fueron 10 o 20 veces más. Pero también hay que recordar mucho que en ese tiempo, durante ese acontecimiento que se dio del 68, las televisoras y los periódicos no hablaron lo que fueron las cifras reales, y no porque no quisieran, sino porque en parte sí y en parte no. ¿Por qué? Porque el gobierno se encargó de callarlos, se encargó de callar todas esas noticias que lo hacían quedar como un presidente represor, tirano. Entonces él mandó a callar todas esas notas, las notas que daban los periodistas, dándole así que mala imagen
nunca salieron a la luz. Él se escudó en que tenía que hacerlo, siendo que no fue así. Aquí cabe mucho resaltar, Tortugo, que hubo mano del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos literalmente mandó la orden de que no quería revueltas, tirándole al comunismo, que no quería que la ideología que en ese entonces existía en Cuba, porque Fidel Castro estaba muy con su fama al tope. El señor tenía unas ideologías que, o sea, revolucionarias, que iban más allá de lo ordinario. Claro. Entonces, este señor tenía tanta influencia en la gente que no querían que su forma de pensar trascendiera a otros países, y menos en México, porque recordemos que estamos abajo de Estados Unidos. Sí. Entonces, de Piapa no quería eso cerca Estados Unidos, y lo que hace, tal cual, es dar la orden: o los calmas, tú o nosotros lo calmamos. Pero aquí entra el hecho de la conspiración que ya había atrás de Díaz Ordaz. Claro. Tortugo, a ver. Pues mira, la verdad es que el presidente Lyndon B. Johnson, que era el presidente, él ya tenía conocimiento por el embajador de Estados Unidos en México, que era Fulton Freeman. Este señor ya había metido a la CIA, porque la CIA estaba completamente metido en México, y se dieron cuenta que se estaba haciendo la burbuja, como la bola de nieve, ¿no? Se estaba haciendo más grande. Pero la mayoría de estos estudiantes eran del Politécnico. Pero ya empezaba la universidad como a pegárseles, y se iba a hacer más grande, y venían las Olimpiadas. Entonces eso no le convenía a Estados Unidos. Entonces, supuestamente Díaz Ordaz quería apresar a los dirigentes nada más. Pero pues la verdad es que no era así, no. Él, se habían dicho es que los estudiantes se van a poner a defender a sus líderes y va a haber problemas. No, pues este mejor los mató, los masacró. Sí. Y la pero verdad, por la conspiración que se estaba dando, no sé si sí, te acuerdas. Sí. Estados Unidos. Díaz Ordaz le llega por parte de su general de las Defensas Armadas del Ejército, que sí. lo contactaron los de directamente desde Estados Unidos, y le dijeron que hiciera un golpe de estado, un golpe militar, de sorpresa, para quitar a Díaz Ordaz del poder, porque no estaba dando los resultados que Estados Unidos quería. Entonces, Díaz Ordaz. No, el general no acepta y decide decirle a Díaz Ordaz los planes de Estados Unidos. Y eso fue lo que a él orilló a tomar esa decisión, que fue el resultado de lo que pasó aquel 2 de octubre de 1968. Mira, aquí la cuestión, prácticamente para resumir todo el sexenio priista, hizo cosas buenas, pero al final lo marcó el 68. Sí. Los asesinatos debieron haber sido pagados, el señor debía haber sido condenado junto con el secretario de Gobernación, que en ese tiempo era Luis Echeverría Álvarez, que después hablaremos de él. Este señor era el secretario de Gobernación y se echaban la vuelta. ¿Quién dio la orden? Al final, Díaz Ordaz dijo: yo asumo la responsabilidad, ¿no? Porque sabían que no le iban ahora sí que a condenar. Recordemos que tenían fuero. Exactamente. Fuero presidencial, y aún saliendo de la presidencia, pues seguían manteniendo el fuero. Aparte, nunca le van a hacer nada. Y desgraciadamente asesinó a mucha gente, la verdad. Fue marcado eso, y todo lo poco o mucho que hizo, se perdió debido a eso. Lo recordaremos por el resto de la historia de México como el 68, como el presidente represor y asesino que llevó a cabo esa matanza en Tlatelolco del 68. Exactamente. ¿No? Bueno,
Bueno, entonces con esto damos por finalizado este bloque de este sexenio de el señor, ya, descanse, murió de cáncer en el 1979, él muere de cáncer, y bueno, pues murió en su camita, pero poco tiempo le duró, 69 años vivió usted. El karma. Y 68 vivió 69 años. Pero bueno, entonces esto fue el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz Bolaños. En el siguiente segmento, que ya se lo presentaremos pasado mañana o cuando tengamos tiempo, pero sí pasado mañana puede ser, ¿eh? Ya será el sexenio. Me despido yo primero. Exactamente, te despides primero. Vale, chicos, no olviden dejar su like. Si son nuevos en el canal, suscríbanse. Esperamos que la información sea de su ayuda para que puedan ustedes hacer su elección de su voto que van a llevar a cabo el próximo 6 de junio. Y pues, eso es todo. Adiós. Bueno, entonces ya se frío Tortuguita. Igual yo me despido. Ross, el Tortugo y señores, por favor, no se olviden dejar su like. Y si no se han suscrito, suscríbanse, recomiéndanos. Aquí no buscamos, de alguna manera, no lo queremos aquí. Estamos con la 4T y muchísimas gracias por estar con nosotros, seguir el video Z. Buenas noches, bye bye. Hasta luego.